Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Estéticos en el Pub. Que, bueno, llevan muchas ediciones que no estamos en un pub, pero el espíritu un poco gamberrete no mantenemos. Hoy tenemos una charla súper interesante y sobre todo gracias porque por fin recuperamos a Fran Tarrasa, que es un histórico de estas charlas cuando las hacíamos en Magoria, sí. Ahí para un público pues de tercera edad que venían a ver las charlas y se quedaban un poco alucinados, venían a ver lo que saben, ¿no? A ver qué charla ponía y se encontraban con unas charlas científicas impresionantes y la verdad salían muy contentos. Y el tema de hoy es la locura de la radioactividad. ¿Quién iba a decir a Marie Curie cuando descubrió el radio que esos minerales que tenían esas propiedades tan raras iban a trastocar completamente la historia del siglo XX y la historia de la ciencia, ¿no? Y aparte, y por el camino, íbamos a tener muchos accidentes y muchas situaciones un poco turbulentas. Para hablar de todo eso, pues Fran Tarrasa, que trabaja en la Central de Arco, es un histórico, es muy buen divulgador. Me alegra mucho tenerlo aquí para hacer esta charla y pido para él, por favor, un fuerte aplauso. Gracias por la presentación y gracias por vuestra asistencia. En los próximos 45 minutos o así, espero no enrollarme demasiado, vamos a ver cómo el descubrimiento de la radioactividad, como nos anticipaba Juan Pablo, el descubrimiento de la radioactividad justo antes del cambio de siglo, pues no solo fue una revolución para la física y para la ciencia en general, sino también tuvo un impacto muy grande en la sociedad y cómo un aspecto social que surgió fue el que se acabó conociendo como la locura del radio, y lo que empezó como, bueno, algo que parecía que esas sustancias, el radio, el polonio, el radón, podían ser energéticas, vitalizantes. Bueno, pues al final esas exposiciones a largo plazo a estas sustancias pues acabarían en ciertas tragedias. También es cierto que gracias a esos casos las normas de radioprotección pues empezaron a establecer y a garantizar la seguridad en este tipo de industrias. Bueno, podríamos empezar por el descubrimiento de los rayos X, por Röntgen, pero vamos a ir un poquito más allá en el tiempo. Aunque el nombre de Röntgen aparecerá, los rayos X serán importantes en la charla. Empezamos con el descubrimiento de la radioactividad, Henri Becquerel. No sé si os suena este hombre, sí, ¿no? Henri Becquerel, Al profe de la Curie, ¿no? El profe de la Curie, muy bien, el profe de la Curie. Henri Becquerel descubrió la radioactividad más o menos por casualidad, ahora explicaremos muy brevemente cómo, y también ha dado nombre, y eso lo tengo que decir porque luego saldrá, no nombra la unidad de actividad de las sustancias radioactivas, que es el becquerelio. Eso tengo que contarlo, es un poco técnico, pero tengo que contarlo porque luego al hablar de radioactividad y de la actividad radiactiva vale la pena hablar con propiedad, ¿no? El becquerelio es la unidad de medida que describe una desintegración por segundo, ¿vale? Cuanto más activa es la sustancia radiactiva, más becquerelios, ¿vale? Es un detalle un poco técnico, pero vale la pena contarlo. Becquerel estudiaba la fosforescencia del uranio. Esto está hecho con ChatGPT, no es una foto real, ¿vale? Pero Becquerel estudiaba la fosforescencia del uranio y si la radiación del Sol era capaz de activar la fosforescencia del uranio para que produjera rayos X. El experimento que diseñó es una placa fotográfica envuelta en un cartón negro opaco con un mineral de uranio encima expuesto a la luz del Sol. Si el Sol activaba el uranio, la fosforescencia del uranio emitía rayos X, los rayos X velarían la placa fotográfica. Cuando hizo estos experimentos y reveló las placas, efectivamente vio que la placa fotográfica estaba velada y que las sombras de algunos objetos metálicos que ponía debajo, monedas o una cruz de Malta que a veces se ponía, estaban marcadas, de manera que anunció este descubrimiento a la Academia de Ciencias de Francia. Pero resulta que en París, pues a veces está muy nublado. Y a algunos días en los que quería hacer ese experimento no lo pudo hacer, porque el Sol no brillaba lo suficiente para hacerlo, de manera que cogió su setup experimental y lo guardó en su laboratorio en un cajón. Al cabo de unos días se le ocurrió, no se sabe muy bien por qué, revelar esas placas fotográficas. Él no esperaba encontrar nada,
porque no habían estado expuestas al sol, no tendrían por qué haber excitado al uranio, ni generar rayos X, ni velar la placa fotográfica. Pero su sorpresa fue que encontró lo mismo, una intensa marca de la cruz de malta metálica, la placa fotográfica completamente velada, de manera que la conclusión es que los cristales de uranio por sí mismos estaban emitiendo una radiación misteriosa que era capaz de atravesar el cartón, de velar las placas fotográficas. Podía ser rayos X, pero no lo eran porque esa radiación estaba cargada eléctricamente. Esa radiación, ese proceso por el cual el uranio emitía radiación, emitía una energía que tenía almacenada y espontáneamente la emitía, se llamó radiactividad, un nombre que le puso su alumna de doctorado, que era Marie Curie. O sea, el nombre de radiactividad lo puso Marie Curie. Más o menos todos, la mayoría de vosotros conocíais el nombre de Becquerel. ¿Os suena un fotógrafo cuyo nombre era Abel Niepce de Saint-Victor? No. Este hombre, casi 40 años antes, hizo lo mismo y descubrió una radiación misteriosa que velaba placas fotográficas y lo anunció a la Academia de Ciencias de Francia, pero no se investigó más y ahí quedó ese descubrimiento. ¿Sabéis a quién le contó Abel Niepce de Saint-Victor su descubrimiento? A Edmond Becquerel, el padre de Henri Becquerel. O sea que igual Becquerel tenía ciertas pistas de lo que quería buscar, ¿no? Hay cierta polémica en cómo llegó Becquerel a esos descubrimientos. Pero bueno, recibió el premio Nobel de Física junto con Marie y Pierre Curie, porque ya 2 años después, en 1898, Pierre y Marie Curie descubrieron elementos como el polonio y el radio cuando trabajaban con un mineral de uranio, la pechblenda. El uranio, como buen elemento radiactivo, lo que hace es, bueno, no se ve, el uranio está allá arriba, no se ve porque el proyector está un poquito mal alineado. El uranio, como buen elemento radiactivo, emite radiación y el núcleo se transforma en otros elementos. Y el uranio está allá arriba, se va desintegrando y aparece el radio, aparece el polonio, aparece un gas radiactivo que es el radón, es un descendiente del radio. El radón será muy importante en esta charla también, y distintas variedades de uranio pues se desintegran de distintas maneras. Esas variedades técnicamente son isótopos, pero bueno, llamémosle variedades, y acaban en plomo activo. Bueno, volvamos un momento atrás. En 1903, como decía, por los descubrimientos y los estudios por radiactividad recibieron el premio Nobel, y ese mismo año Ernest Rutherford y Frederick Soddy pudieron concluir que esos procesos radiactivos eran transmutación atómica, lo que hemos visto antes. Los elementos se transforman, lo que buscaban los alquimistas de transformar unos elementos en otros mediante procesos químicos era imposible, pero mediante física nuclear es lo habitual. Enseguida el radio llamó la atención por su alta radiactividad. Se llama radio porque tiene una actividad muy alta, una radioactividad muy alta. Polonio, obviamente el nombre de polonio lo puso Marie Curie por su país de origen, aunque en esa época Polonia era el imperio ruso, no existía Polonia como tal, pero bueno, era un nombre que puso en honor a su país, ¿vale? Enseguida el radio por su característica de que brillaba en la oscuridad. El radio en sí mismo, metálico en estado puro, no brilla en la oscuridad, pero el radio normalmente está presente en forma de sales de radio. Y esos otros componentes reciben la radiación del radio y son capaces de reemitir esa energía en forma de luz, ¿vale? Radiofosforescencia. Y, por ejemplo, en este anuncio que veréis siempre cuando hay cosas de radio y publicidad de radio, muchas veces hay rayos, iluminación, destellos, energía radiante, Este anuncio de la época nos habla del radio como un sustituto para el gas, la electricidad y una cura positiva para cualquier enfermedad. O sea, era la apoteosis de la modernidad, el radio. Sin embargo, y a diferencia de los rayos X, el radio era considerado como algo natural, algo bueno. Los rayos X son artificiales, hay que construir un aparato, poner alta tensión y hay un interruptor en el que tú
genera rayos X o los apagas. El radio no lo puedes parar, se está desintegrando aunque no quieras, no tienes manera de pararlo, ¿no? Entonces, esa distinción entre lo natural bueno y lo artificial malo, que también hoy en día en muchas ocasiones lo vemos, fue también uno de los argumentos o de los aspectos que favorecieron la popularidad del radio como algo vitalizante, rejuvenecedor, que te llenaba de energía. Aquí en esta noticia del New York Times, de 1905, nos dice que un científico había descubierto, trabajando con radio, una especie de producto con radio que era un intermedio entre bacterias vivas y cristales. Es decir, casi nos decían que gracias al radio se podía crear vida. De manera que la idea de que el radio y la radioactividad en general era buena, estaba en la prensa ya, fijaros, 1905, muy poco después, el premio Nobel para los Curie, que fue en 1903. O sea que enseguida el radio tuvo una popularidad tremenda. También es cierto que muy pronto el radio empezó a usarse como terapia contra el cáncer. Antes de 1910 se hicieron los primeros experimentos para tratar cáncer de piel con radio y daban mejores resultados que las técnicas médicas que se empleaban hasta entonces. Con lo que al final había toda una amalgama de argumentos para que el radio fuera popular, en el sentido de que era natural y bueno para la salud. En 1903, el descubridor del electrón, J.J. Thomson, John Joseph Thomson, anunció que se había descubierto que en unos pozos de agua profunda en Inglaterra contenían radón. El radón, que lo hemos visto antes, es un descendiente del radio, que es un descendiente del uranio. Claro, agua con radón en unas aguas termales. ¿Sería que los beneficios del termalismo, los balnearios, las aguas termales, estaban asociados a la radioactividad? O sea, el salto lógico, llamémoslo así, de asociar los beneficios de los balnearios con la radioactividad, pues era sencillo de hacer y se dio. Y los balnearios empezaron a florecer a patadas en Europa y en Estados Unidos. Este de aquí es muy curioso. Se llama el Radium Palace Hotel, que estaba en la República, bueno, estaba en Bohemia, ahora República Checa, en la ciudad de Joachimsthal, que ahora se llama Yakimov, y ya entonces empezó a ofrecer tratamientos a base de agua radiactiva, emanaciones de radón, de gas o de radio gaseoso, a veces le llamaban, porque el radón como tal, como elemento, no se había descubierto aún. Se hablaba a lo mejor de radio gaseoso, el mesotorio, bueno, otros nombres alternativos, porque toda la tabla periódica no estaba determinada como la conocemos ahora, ¿de acuerdo? Pero esos tratamientos empezaron a florecer, aquí en este caso, con la gente de mucha pasta, porque ir ahí no era barato. Curiosamente, la ciudad donde estaba este hotel, que era Joachimsthal, es el lugar de origen del mineral de uranio con el que trabajó Marie Curie y Pierre Curie para descubrir el radio y el polonio. La pechblenda en la que trabajaron venía de unas minas de Joachimsthal, con lo que es muy normal que las aguas de Joachimsthal tengan una cantidad de radioactividad muy elevada. Ese hotel está aún en funcionamiento. Esto es una fotografía de ahora. Hace un par de días miré en Booking a ver cuánto valía un fin de semana aquí, unos 500 euros para 2 personas. No está caro para un hotel tan aparente, ¿no? Lo que sí es caro son los tratamientos de agua con radón, porque aún se hacen. Tú puedes pagar y duran como 14 días, entonces un fin de semana no lo puedes hacer. Tienes que ser 14 días para hacer un tratamiento inhalando gases radioactivos, que eso se supone que mejorará tu salud. Cuando esto es una fotografía de las instalaciones y efectivamente dicen, ojo, radón, bueno, has venido y has pagado para ello, pero te dicen, móvil no, a ver si va a ser malo la radiación del teléfono móvil. El radón no hay ningún problema, es algo muy, bueno, me llama mucho la atención. Obviamente, para ir allí necesitas pasta, necesitas dinero. Si no lo tenías, lo que podías hacer era ir a un spa urbano, como este de aquí,
que fue el primer spa urbano en España, que fue en Madrid, de la Sociedad Española del Radio y sus aplicaciones. Aquí sencillamente cogían minerales de uranio y lo que hacían era pasar agua y mantenerla estancada con emanaciones de radio y de uranio, de manera que se contaminara el agua. Y eso la gente se bañaba, el radón lo inhalaban, y también había barros radiactivos. Y aquí es muy curioso, no se ve, no se lee muy bien, porque había un sitio donde nos ponían, a ver si lo encuentro, para qué estaba recomendado, porque no sé si estaba por ahí. Aquí, enfermedades del aparato respiratorio, catarros, de la garganta, de los bronquios, asma, tuberculosis, todo esto, fabuloso. Estuvo en funcionamiento no muchos años, de 1913 a 1916, creo. Bueno, cerró, pues la gente no acababa de ir, se ve. O igual los clientes... Igual los clientes no duraban mucho, no sé. ¿Vale? No, eso no está demostrado, no está demostrado. Sí que hay casos documentados de gente que murió no con esto, con otras sustancias que veremos más adelante, pero bueno, puede ser una hipótesis creíble. Si alguien... Hombre, que yo no dudo que al bañarse en esas aguas se les quitara el catarro o el mal de pulmón, porque ya nada más les puede dar muertos. Igual sí era eso, igual sí era eso. Si uno, claro, esto era en Madrid, si uno no vivía en Madrid, ¿qué hacía si quería los beneficios del agua radiactiva? Lo más sencillo era comprar agua embotellada que fuera de manantiales con alta radioactividad, como el agua de Valdemorillo, la más radiactiva del mundo. Este es un anuncio de la época. Estas unidades son rarísimas, cómo miden la radiactividad o cómo se medía entonces, pues se medía así, 50.000 voltios por hora litro. No vamos a explicar cómo se medía esto, pero tiene que ver con la descarga de un electroscopio cargado, es igual. Eso es mucho, ¿vale? Eso es mucho. Medido con unidades estándar es mucho. Esta agua también era buenísima para todo, obviamente. Y aquí en este periódico, El Debate, de julio de 1934, publicó la noticia de la muerte de Marie Curie, que obviamente murió de leucemia por todas las manipulaciones de polonio, radio y sustancias radiactivas que hizo en su vida. Pero curiosamente, no se lee muy bien. Bueno, igual desde aquí lo leéis mejor, que veis mejor perspectiva. Pero fijaros lo que dice. Las manipulaciones del radio no han producido hasta ahora ninguna víctima. Falso, porque Marie Curie murió por el radio, precisamente, y otras. Dice, hombres de ciencia han sucumbido, en cambio, a los rayos X. Totalmente cierto también, y luego lo veremos. Pero aquí está la distinción otra vez de que el radio es bueno, el radio es natural, y los rayos X son malos, los rayos X matan a la gente. Entonces, esas ideas se perpetúan en el tiempo y a lo largo de quizás los primeros 30 años del siglo XX. Aparte del agua de Valdemorillo, la más radiactiva del mundo, obviamente todas las aguas promocionaban su radiactividad. Agua de Lanjarón, radiactiva, tratamiento eficaz de las dispepsias, temas de estómago. Agua Imperial, manantiales bullidors en Girona. Defensa contra el cólera y el tifus, lo de la leche. Todas las... Aquí está la de agua de Malavella, era muy radiactiva, también. Claro, el agua de Malavella, el agua de Lanjarón, Vichy catalán, ojo, radiactividad poquita, 154 voltios hora litro. Independientemente de lo que signifique eso, la de Valdemorillo tiene 50.000, o sea que está cura poco el Vichy, no es muy activa. Claro, todas estas aguas, yo aquí tengo, que gracias que me habéis invitado un agua, voy a echar un traguito. Si yo miro aquí, digo, a ver ostras, pues esta no es radiactiva, ¿no? Sí que es radiactiva, claro que es radiactiva, todos somos radiactivos, las aguas son radiactivas, totalmente cierto, lo que ahora no se promociona.
Pero en esa época la radiactividad era un gancho, era decir, ostras, esto es radiactivo, esto es bueno, te da energía, te da vitalidad, rejuvenece tu cuerpo, tu sistema circulatorio, todo. Pues es igual de radiactiva. El agua de Malavella, que era muy radiactiva, igual de radiactiva en 1920 que ahora, porque el manantial, la geología del manantial en 100 años no ha cambiado, es lo mismo. Entonces, todas las aguas estas, que sabemos que son radiactivas, porque es natural, eso sí es natural, la radiactividad está en todos los sitios. Aquí cerca de Barcelona, cerca de Granollers, a 30 kilómetros, hay un manantial, bueno, no hay un manantial porque está seco ya, ¿vale? Pero había un manantial que si habéis pasado por la carretera, creo que es la C17, que va para Granollers y Ametlla del Vallès, que pone un cartel que dice Font del Radium, que ahora es un polígono industrial. Pues ahí había un manantial de agua radiactiva también, muy famoso. La gente iba allí a llenar las garrafas para llevar agua para su casa. Y también se embotellaba agua. En la única investigación de campo que he hecho para, más o menos, investigación de campo que he hecho para esta charla, me fui la semana pasada a la Font del Radium. Y aquí me tenéis, en la Font del Radium, que está aquí. Este es el desvío de la autopista de Google Maps. Y la señal que hay es de un polígono industrial. Aquí se embotellaba el agua de Palou, promocionada por el doctor Andreu, de las pastillas. También era buenísima para el estómago, el hígado, los riñones, gran eficacia contra la neurastenia y otros trastornos nerviosos. Generalmente, claro, trastornos nerviosos, neurastenia, que son enfermedades un poco dispersas, ¿vale? Normalmente lo que puedes afirmar, hostia, sí, esto bien para esto, reumatismo, artritis, cosas, enfermedades o afecciones que tienen altos y bajos. Entonces eso es muy fácil relacionarlo con cualquier cosa y dices, sí, esto va muy bien para esto, porque luego tendrás una temporada buena y dirás, ay, ¿será que me he tomado eso? No, pero el enlace entre los beneficios de las aguas y enfermedades de este tipo era muy fácil de hacer porque no se podía demostrar. Fijaros que el depósito central del lago de Palou estaba en la calle Calabria 120, estaba en la calle Calabria 66 aquí, cruzas la Gran Vía y llegas a la calle Calabria 120 donde había el depósito central del agua radiactiva de Palou. Ahora el manantial, como decía, está seco y esta fuente de hecho es una reconstrucción. ¿Vale? Este manantial cuando se secó quedó abandonado, luego se construyó un polígono industrial y más tarde pues se decidió reconstruir más o menos donde estaba el manantial la fuente, ¿vale? Pero no es la original. Y bueno, sí que sale agua, pero es agua de la red municipal, con lo que, bueno, esa está más controlada. No me pude tomar mi chute de energía para pasar el fin de semana con fuerza. Si alguien quería fabricarse su propio chute de energía en casa, podía hacerlo con estos aparatos, de los cuales se vendieron centenares de miles en Estados Unidos. El más conocido eran los tres de arriba, son tres modelos de la misma marca, el Revigator. Teníamos el Vigorradium, otra vez aquí, fijaros los rayos. En muchos anuncios de las cosas de radio, radioactividad, pintaban radio. Y aquí toda la gente pidiendo energía, ¿no? ¿Veis? Aquí todos. Estos anuncios son fascinantes. Luego veremos algunos que son espectaculares. Aparte del Revigator, el Vigorradium, que es aquí, que es el mismo, el Lifetime Radio Water Jar. Del Revigator, esto es divertidísimo, había la versión de Picnic. Esta es la botella pequeña en la que ¿esto cómo funcionaba? Esto es un recipiente más o menos así, de cerámica, y por dentro se le ponía un recubrimiento de uranio, un mineral de uranio, mejor dicho, ¿vale? O de torio. Tú llenabas esto de agua, lo dejabas toda la noche en reposo para que el agua fuera disolviendo ese mineral de uranio y las emanaciones de radón se fueran disolviendo en el agua, y a la mañana siguiente pues tenías a través de su grifo pues un vasito de agua cargado de energía vital buena. Bueno, no tan buena. La versión de Picnic pues era lo mismo, pero más pequeñito, lo podías poner dentro de su protección metálica y el tapón te servía de vaso. Encuentro una idea fantástica. El riesgo de estos aparatos, claro, eso no lo he dicho, entiendo que está claro, esta agua es radiactiva, obviamente, pero yo la bebo y no pasa nada, porque ya lo he dicho, todos son normalmente, un cuerpo humano más o menos
experimenta por sus propios medios, sobre todo por el potasio 40, el carbono 14, unos 1000 desintegraciones por segundo por cada 10 kilos, más o menos, ¿vale? O sea, yo que no sé lo que peso, pero tendría unos 10.000 becquerelios, ¿vale? Eso es lo que peso. Entonces, 10.000 desintegraciones por segundo en mi cuerpo, cada segundo 10.000 átomos míos, núcleos de átomos míos se están desintegrando. El agua también tiene material radiactivo, yo lo bebo y no pasa nada. Son niveles muy bajos que el cuerpo está habituado y los mecanismos que tenemos de recuperación y reparación celular pues son perfectamente capaces de absorber el daño que esa radiación puede hacer, ¿no? Y las aguas radiactivas de antes también, porque es lo mismo. Esto de aquí, no tanto. Los niveles de actividad que podía coger el agua, sobre todo de radón, con estos aparatos superaban bastante los de las aguas embotelladas naturales. Quizá Valdemorillos no, Valdemorillos, como era la más radiactiva del mundo, pues bueno, esto igual podía generar un Valdemorillos en casa, ¿vale? Que tampoco es que te tomaras un vaso de esto y te murieras, ¿eh? Pero si te tomabas durante muchos años 8 vasos de agua, que es lo que recomendaba la publicidad, recomendaba mínimo 8 vasos de agua al día de esto, pues bueno, es posible que a largo plazo alguna consecuencia tuvieras. No te morías de golpe, pero bueno, muy sano tampoco era. Aunque sabéis que era lo peor de esto, no era la radiación, era el grifo. Muy curioso esto, el grifo era de plomo y tenía contaminación de arsénico también. Entonces, estudios a posteriori, porque hay muchos por subasta se pueden comprar revigators de estos, con el mineral de uranio y tal. Entonces, cuando se han hecho experimentos y se ha puesto agua y se ha medido la radiactividad, se ha visto que de hecho lo peor que tenía era el contenido en plomo y arsénico, ni siquiera el contenido en radón. O sea que alguien igual podía quedar más intoxicado por metales pesados que no por la radiactividad del revigator. Bueno. En lo que no mentía, claro, porque esta agua también te daba energía y te daba de todo, pero al menos había una frase en la publicidad del revigator que no mentía, que dice: las pruebas, que no sé si se han hecho esas pruebas gubernamentales, pero en cualquier caso esto sí es cierto, lo pone en esta frase de aquí. Las pruebas gubernamentales muestran que revigator es igual de radiactivo que los mayores manantiales de salud del país. Totalmente cierto, era igual de radiactivo o más. Entonces, bueno, no era muy saludable, pero era un tónico que te podías fabricar en casa como una especie de Red Bull de la época, ¿no? Bueno, igual este no era Red Bull. El Red Bull era esto. Esto era bestial. Esto llevaba, claro, lo que hemos visto hasta ahora era agua que está en contacto con uranio. Y bueno, pues sí que el uranio no es soluble, pero bueno, contaminación de uranio tendría, y sobre todo radón. Radón, el gas radiactivo, que es, recuerdo, la segunda causa de cáncer de pulmón, las emanaciones de radón después del tabaco. El Consejo de Seguridad Nuclear, eso lo tenía que haber dicho antes, el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido legislación para monitorizar un montón de municipios de España por riesgo de radón, en función de la geología donde está el municipio, espacios cerrados, sótanos, especialmente sótanos y espacios cerrados necesitan ventilarse mucho, porque si no las concentraciones de radón pueden ser muy altas, y el radón realmente a largo plazo es un cancerígeno de grupo 1, según la OMS, desde 1986. El grupo 1 es el que se ha demostrado fehacientemente que provoca cáncer. El radón no se puede jugar, Depende de las concentraciones, porque aquí habrá radón también. Depende de las concentraciones. Pero esto no llevaba radón. Esto llevaba directamente radio. Por lo tanto, barato no era, El radio era muy caro. Llevaba, bueno, esta unidad microcurie es también una medida de la actividad que ya no se emplea. Ahora se emplea el becquerelio, El curie, pues es derivado del nombre del curie, ¿no? Obviamente. Un microcurio parece muy poco, pero traducido a becquerelios, si antes he dicho que mi cuerpo tenía más o menos 10.000 becquerelios de actividad, pues una botellita
de estas era de 15 mililitros, era pequeñita, tenía un microcurio de Curie de radio 226, más otro, o sea, dos, de radio 228, otra variedad de radio. Eso en 15 mililitros. Pues en un litro tendría 2,5 millones de becquerelios de actividad. Esto es muchísimo. Y además no es radón, que es un gas que es malo si lo inhalas especialmente. Está ligado al cáncer de pulmón. Si te lo bebes, el radón, bueno, el estómago tampoco es tan malo. Depende de la dosis también, ¿eh? Pero sobre todo el radón es malo inhalado. El radio, químicamente, es muy parecido al calcio, con lo que se fija en los huesos, y la probabilidad de que pilles cáncer de huesos si te bebes unas cuantas botellitas de estas, como está demostrado que pasó en algunas personas, pues es alta. Se llegaron a vender en 5 años, bueno, aquí no lo pone, desde 1925 a 1930, 400.000 botellas de este remedio, fabricado por un tal A.W. Bailey, que no era médico ni era nada, porque abandonó Harvard, no acabó sus estudios de medicina, y se promocionaba como un tónico milagroso capaz de poner los rayos del sol en tu torrente sanguíneo. O sea, era la leche. Curaba más de 150 enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. ¿Pruebas? Ninguna, efectivamente, pero al menos la publicidad es lo que decía. Esto realmente es un caso aparte, y botellas vacías de Raditor, aún hoy, mejor no te acerques, porque la contaminación de radio sigue siendo muy alta, ¿eh? Era una cosa fuera de lo normal. Luego veremos las consecuencias de esto. Otro campo donde la radiactividad triunfaba mucho, no solo en las aguas, los tónicos o este brebaje horrendo, era en la cosmética. Estos carteles son fascinantes. La cosmética, polvos para la crema, pintalabios, jabón. Claro, es una crema que te da obviamente un cutis radiante, ¿eh? Nunca mejor dicho, con el radio. Porque esta marca, Toradia, quizá la más popular de todos los productos cosméticos que tenían sustancias radiactivas, tenía 100 gramos de crema, medio gramo de cloruro de torio y 0,25 miligramos de bromuro de radio. Esto no me sé de memoria la publicidad, así que la tengo aquí apuntada. Literalmente el prospecto publicitario de la crema, hay más productos. La crema te decía, bla bla bla, estimula la vitalidad celular, activa la circulación, reafirma la piel, elimina la grasa, previene la formación de poros dilatados, previene y cura forúnculos, granos, rojeces y pigmentación, protege de las inclemencias del tiempo, detiene el envejecimiento, elimina las arrugas y conserva la frescura y la luminosidad del cutis. Todo esto, la crema radiactiva, y claro, tú ves los anuncios y dices, ostras, pues es verdad, porque luminosidad, la modelo esta tiene, no es una modelo real, esto lo estuve investigando, bueno, investigación de salón por internet, ¿eh? A ver quién era esa modelo, y no existe, no es nadie, o sea, es un dibujo que hizo un publicista, aunque algunos dicen que se podía haber inspirado en Jean Harlow, que también fue muy popular en los años 30 por el rubio platino y tal, pero no existe ese modelo. La crema Toradia no estaba sola en la... antes de... Fijaros que la fórmula de la crema Toradia está asociada a un tal doctor Alfred Curie. Y claro, la gente si le da, dice, ostras, Alfred Curie, premio Nobel. No, premio Nobel a Pierre Curie. Y Alfred Curie, de hecho, durante mucho tiempo la gente pensaba que Alfred Curie no existía, que era un gancho publicitario de esta empresa. Resulta que no, que este médico, y que era médico, existía, pero no tenía ninguna relación con la familia Curie de Pierre Curie, ¿vale? Aunque normalmente se piensa también que el cerebro que estaba detrás de todos estos productos no era el doctor Alfred Curie, que era un poco fachada, sino, por aquí, un tal Alexis Musali, un farmacéutico francés egipcio, ¿vale? Que es el que montó todo este negocio. Pero como decía, la crema Toradia no estaba sola en el mercado. En Inglaterra estaba... Uy, los rayos, fijaros aquí. La modelo con sus rayos. Yo antes los rayos iluminaban la cara de la modelo.
ahora vienen de la propia modelo, de detrás de la Radio Toilet Requisites. Estas dos eran inglesas, estas dos eran francesas, más rayos, fijaros aquí siempre la energía vital de la radioactividad en la publicidad. Todas estas cremas también se vendían, pero muchísimo, muchísimo, y todas tenían sustancias radioactivas. La Comisión Reguladora Nacional Nuclear de los Estados Unidos, la NRC, la Nuclear Regulatory Commission, encargó a Oak Ridge, un laboratorio de Estados Unidos, un inventario de productos radiactivos. Emitieron un informe que tenía 184 páginas, o sea, la de cosas en los años, la década de los años 10, 20 y 30, la de cosas que se llegaron a fabricar con sustancias radiactivas, le hace uranio, torio, radio, productos con radón disuelto en agua o en las propias cremas. Algunas de las cremas que hemos visto antes, la segunda inglesa creo, tenía lo que se llamaba radio gaseoso, que era radón, ¿vale? No, o sea que era una especie de espuma aquello. Pues este documento, que se puede encontrar en internet, tiene 184 páginas. Y lo curioso es que algunos de los productos que dicen radio no sé qué, luego hay una notita que dice no radiactivo, porque había fraude también. Y esos productos se retiraban del mercado, porque decían que eran radioactivos y no lo eran. Entonces, claro, están engañando a la gente, ¿no? Lo que era radioactivo tenía que ser radioactivo, ¿verdad? Entonces se detectaron fraudes en cuanto a que ciertos productos se promocionaban como radioactivos, engañando al público. Tú podías hacer del producto radioactivo cualquier afirmación estrambótica que cura no sé qué y previene no sé qué y te da no sé qué energía y no pasa nada. Ahora, si dices que tiene radio, de tener radio. Si no, estás haciendo un fraude al público. Entonces esos productos se retiraban. Es muy curioso, pero fijaros, había de todo, preservativos con radio, cigarrillos. Entonces ya le sumas la nicotina al tabaco, el radio, el radón, y si ya es aquello para morirse, literalmente. Sales de radio para no se sabe qué uso, supositorios con radio, que dices, por favor, ¿por qué? ¿Para qué? Supositorios con radio. Seguro que aquí la imagen es muy pequeñita, pero seguro que esto, bueno, cura de todo también, menos los pies planos, lo curaría todo aquello. Cerveza, una botella de cerveza, también radiactiva. Vestidos con radiactividad para ir normal, ¿no? Para ir a esquiar. ¿Para qué vas a poner tantas capas de abrigo? Ponte un vestido radiactivo que estarás calentito. Con muchos rayos también, siempre rayos. Esto me da muy mal rollo. Lana radiactiva para hacer jerseys para los niños. No me fastidies, por favor. Bueno, igual era uno de los productos falsos esto, no lo sé. Espero que fuera uno de los productos falsos. Y realmente la lana o radium no tuviera radio, porque ya es bueno. Pasta de dientes. Esta es una pasta de dientes alemana que era muy popular en Alemania, la Doramat, con muchos rayos también aquí, con unos dientes blancos hasta que luego se te caían, porque uno de los efectos del radio, como ataca los huesos, es que se te caen los dientes. Bueno, depende de la dosis también, todo depende de la dosis. Y esto, que es súper raro, que es el casco ondulador radioactivo. ¿Qué dices? ¿Para hacértela permanente un casco radioactivo? Perdona. No lo sé, no he entendido nunca cómo querían que esto funcionara. 9,5 pesetas. Esto era un producto nacional, 9,5 pesetas. Y también para los señores, para los caballeros también, no solo las señoras. Lo que tenías que especificar si te peinabas con la raya a la derecha, a la izquierda o en medio, porque entonces te mandaban un modelo u otro. Efectividad dudosa, diría yo, como mucho. El siguiente producto no está relacionado tanto con la fiebre del radio, pero he querido ponerlo porque es fascinante. Es de los años 50, la locura del radio ya se había acabado, a mediados de los 30 ya se había acabado. Este es un juguete para los niños de 1950. Este juguete, ¿cómo se llamaba? El Atomic Energy Lab U238, era el juguete, el top de los juguetes educativos, era el quimicefa avanzado de la época, porque tenía minerales de uranio reales, tenía pechblenda,
Una de las muestras de uranio era Pechlenda, que es donde los Curie sacaron el radio y el polonio de la Pechlenda que venía de Joachim Stahl, de Bohemia. En los 50 has dicho. Sí, Pechlenda duró 2 años solo. ¿No se habían gastado ya las bombas? Sí. Sí. Pero por eso eran populares, porque la tecnología nuclear y la ciencia nuclear, justo después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, floreció mucho. Era su orgullo nacional, claro. Entonces este juguete fue popular, lo que era muy caro. Entonces se vendieron pocos ejemplares. Costaba unos $50 de la época, que he leído que trasladado ahora sería pues como unos $600. Es una PlayStation cara. La PlayStation es más barata, no sé. Hemos comprado una, más barata, o sea, más cara que una PlayStation. Pero tenía 4 minerales de uranio, 1, 2, 3 fuentes adicionales radiactivas, emisores gamma, emisores beta gamma, y luego instrumentación para detectar radiación. El espintariscopio es un tubo en el que tú ponías la fuente y podías ver las partículas alfa en una pantalla fosforescente y podías contar las desintegraciones alfa de los minerales. La cámara de niebla con una fuente de polonio, altamente tóxico el polonio. Si recordáis el envenenamiento de aquel espía de la KGB, ¿cómo se llamaba? El Litvinenko asesinado por la KGB, asesinado por la KGB con polonio, pues una fuente de polonio 210, que es un descendiente del radón. Por eso el radón es tan peligroso, porque cuando tú lo inhalas, en tus pulmones se desintegra en polonio, y el polonio, como ya no es un gas, se queda fijado en los alveolos pulmonales y sigue desintegrándose y te está irradiando los pulmones para siempre. Bueno, para siempre no, hasta que llega plomo, que tampoco es muy bueno tener plomo dentro, ¿vale? Entonces, todo es malo. Un electroscopio y un contador Geiger funcional para detectar radiación. Venía acompañado de un manual para prospección de uranio. El gobierno de Estados Unidos estaba muy interesado en que la gente descubriera, por la geología de Estados Unidos, por distintos sitios, potenciales localizaciones donde poder explotar uranio. Y luego había un cómic que se puede bajar de internet, lo tengo, aprende cómo Dagwood partió el átomo, ¿vale? Con un cómic así para los chavales. Y luego el manual. O sea, este juego era, a mí me hubiera encantado tener este juego, ¿vale? Pero bueno, ahora se puede encontrar por casas de subastas, eBay y tal, quizá no completo, 1.000, 2.000, 3.000 euros o dólares, los completos igual 5.000, es muy caro, muy caro. Pero es que es algo, estuvo 2 años en el mercado solo. Claro, todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las afirmaciones de que la radiactividad lo cura todo, la energía y tal, pues igual la gente lo hacía porque no se conocía que la radiación a largo plazo era dañina. Y siempre en función de la dosis. Pero es que no es así. Desde inicio... Espérate, que me he equivocado. Ahí. Desde justo descubrir la radiactividad, las evidencias de que el exceso de radiación era dañino eran conocidos. La primera persona que está documentada que murió por radiación fue Clarence Daly. Y no murió por radio, sino por rayos X. Los malditos rayos X, muy malos. El radio es buenísimo, pero los rayos X son muy malos. Clarence Daly era ayudante de Edison. Trabajaba obviamente, en desarrollando tecnología de rayos X. En aquellos momentos, bueno, pues precauciones no había. Y ajustaban los equipos pues con sus manos desnudas mientras los equipos a lo mejor estaban en funcionamiento, hacían pruebas para irradiarse la mano mientras en pantallas de fluoroscopio miraban la intensidad de los rayos X que atravesaba su mano, todo el día, semana tras semana. Este pobre hombre empezó a sufrir dermatitis, rojeces en las manos, úlceras, quemaduras. En algún momento, para dormir, tenía que dormir con sus manos en recipientes de agua, porque no podía dormir del dolor que tenía. Perdió el brazo derecho, que es el con el que... ¿Derecho o brazo izquierdo? No lo sé. Perdió uno de los 2 brazos, el que más usaba, y al final, pues bueno, acabó literalmente destrozado. Edison se retiró de la experimentación con rayos X. De hecho, cuando le preguntaban a veces, eso está documentado, que decía: no me habléis de los rayos X, que les temo mucho, porque había visto cómo su ayudante pues poco a poco iba degradándose y al final acabó muriendo. Pero con el radio también. O
Es decir, los rayos X, sí, como decía el debate en 1934, hombres de ciencia han sucumbido a los rayos X, sí, pero radio también. Este brazo es de Pierre Curie, ¿vale? Con una quemadura por radio. Pierre Curie escuchó, lo llegó la noticia, no sé si se intercambiaron cartas o le llegó por vía indirecta, que unos científicos alemanes, Friedrich Giesel y Otto Walkov, habían estado experimentando con radio y la exposición al radio de las manos les había producido enrojecimiento y pequeñas úlceras que tardaban en curarse. Y Pierre Curie hizo un experimento en el que se puso un parche con radio en el brazo durante, no recuerdo cuántas horas, ¿vale? Pero cuando se lo quitó, notó un enrojecimiento y día a día aquello fue empeorando. Se puso negro porque el tejido había muerto, empezó a haber necrosis, una úlcera y sufrió una herida que tardó meses en curarse, ¿vale? El propio Becquerel, ¿dónde está? Aquí. El propio Becquerel también sufrió en sus carnes una herida, en este caso accidental. Pierre Curie estaba haciendo un experimento con su propio cuerpo, ¿vale? Pierre Curie no murió de radiación, porque lo atropelló un coche de caballos, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando murió le vieron que las manos, tenía muchas quemadas, estaba un poco hecho polvo ya, o sea que seguramente hubiera acabado como su esposa, ¿vale? Lo que no murió en 1906, Marie Curie en 1934, bueno, pues porque tuvo ese accidente, ¿vale? Pero el propio Becquerel sufrió una quemadura no sé si en su antebrazo o por aquí en las costillas, porque fue a dar una conferencia sobre radioactividad y se llevó un tubo sellado con sales de radio que le había dado Pierre Curie y se lo puso en la chaqueta interior, en el bolsillo de la chaqueta interior. Entonces solo en el viaje hasta la zona de conferencia, hasta el edificio de conferencias donde fuera, luego al cabo del día empezó a haber un enrojecimiento también, úlceras y muchas semanas a que aquello se le curara. Es decir, que la radiación, el exceso de radiación era dañino, era un hecho. Entonces la gente que promocionaba todos esos artículos radioactivos, pues bueno, no conocían todos los detalles, pero que se sabía que el radio en cantidades importantes era dañino, está muy claro. El caso quizá que despertó más la conciencia de que esa moda de poner radio y radioactividad en todos los sitios no era buena, quizá es la muerte de este individuo, de Eben Byers, por culpa del Raditor. ¿Recordáis el Red Bull bestial de la época, el tónico con radio? Este hombre, que fue campeón amateur de golf de los Estados Unidos, formaba parte de la alta sociedad de los Estados Unidos, heredó una metalurgia de su padre, una industria del acero, no me acuerdo cómo se llamaba la fábrica. Bueno, era un tío con pasta, ¿vale? Pues tuvo una lesión en el brazo, porque no se sabe muy bien, se cayó de un coche cama. Estaba en la cama, no se sabe qué hacía, la cama de un tren, y se cayó y se lesionó el brazo. Fue al médico, y el médico, para aliviarle los dolores, le recetó Raditor. Bueno, Raditor servía para todo, ¿no? Pues servía para el dolor. Bueno, el fabricante del Raditor, Bailey, Alfred Bailey, el fabricante del Raditor, Bailey, proporcionaba una comisión de 1/6 del precio del Raditor a todos los médicos que recetaban Raditor. O sea que también igual por ahí el doctor que atendió a Eben Byers le recetó Raditor, porque bueno, pues había allí intereses económicos. Pero Eben, cuando tomó el Raditor, aparentemente se encontraba mejor, con lo que dijo, ostras, esto es la panacea. Y empezó a tomarse Raditor 3, 4, 5 veces al día. Llegó a tomarse 1400 botellas en 3 años y al final dejó de tomárselo en 1930, entre 1927 y 1930, se tomó 1400 botellas de Raditor. Y ya en 1930 paró porque se le empezó a caer el pelo, se le empezaron a caer los dientes, empezó a sentirse débil y a encontrarse mal, y duró 2 años más. Murió en 1932. Antes de morir le tuvieron que extirpar parte de la mandíbula superior, le dejaron solo 2 dientes frontales, parte de la mandíbula inferior, sus huesos empezaban a desintegrar. Fue algunas fotografías en internet, obviamente no las he puesto aquí. Empezaron a hacerse agujeros en el cráneo porque el radio
se acumula en los huesos. Y al final, pues obviamente, el pobre Ben Byers murió. Está enterrado en este panteón, en un ataúd de plomo, porque la actividad que tiene su cuerpo, si yo tengo unos 10.000 becquerelios, lo exhumaron en 1967, creo, bueno, por ahí, para hacer algunas pruebas, y la actividad de su cuerpo era de 225.000 becquerelios, es decir, que tenía una actividad bestial de todas las sustancias radioactivas, de todo el radio que había llegado a ingerir. Este caso se suma también a un caso muy famoso del que se han escrito muchos libros, e incluso se ha hecho una película, que es el escándalo de las chicas del radio, que seguro que muchos os sonará, o no sé, pero ¿a alguien le suena lo de las chicas del radio? Sí. El radio, además de ponerse en esa multitud de productos absurdos, se empleaba para pinturas fosforescentes para los relojes, ¿vale? Para ver las esferas de los relojes, no solo relojes, sino instrumentos de aviación también, de manera que los pilotos no tenían que tener las luces de cabina encendidas, y eso para un avión de guerra es muy importante porque no delatas tu posición, y podías ver perfectamente los diales porque el producto con radio brillaba en la oscuridad. Había dos compañías que copaban el mercado desde estas pinturas fosforescentes de radio con las que se pintaban las carátulas de relojes e instrumentos, que eran la US Radium Corporation Company y la Radium Dial Company, ¿vale? Que una fabricaba la pintura Andark y la otra fabricaba la pintura Luma. Básicamente, pues sales de radio con alguna sustancia con zinc, que también es fosforescente. Estas carátulas eran pintadas por mujeres, todos los trabajadores, eran trabajadoras, ¿eh? Quien pintaba todo esto eran mujeres. Y pasaban su jornada, pues, a menos de no sé cuántos, unos pocos centavos cada carátula que pintaban, ¿vale? Los directivos, los jefes de la compañía, los dueños, los directivos, instruían a estas trabajadoras, para no desperdiciar pintura y hacer los trazos finos, a que el pincel lo tuvieran siempre fino, afilándolo con la lengua y los labios, ¿vale? De manera que estas trabajadoras estaban ingiriendo, sin saberlo, cantidades de radio importantes, ¿vale? Y obviamente los directivos de la compañía sabían que el radio es una sustancia radiotóxica y por lo tanto que es mala. Al cabo de unos años, algunas de estas trabajadoras empezaron a encontrarse mal, se le empezaron a caer dientes, empezaron a tener fracturas muy fáciles de los huesos, cansancio, y al final pudieron hacer la relación entre estas enfermedades laborales y el trabajo el puesto de trabajo en el que estaban. Y creo que fueron 5 de ellas que establecieron una demanda, creo que contra la US Radium Company, que al final acabaron ganando, y la empresa tuvo que compensarlas, pero alguna de ellas, o creo que la mayoría, había muerto cuando ganaron la demanda. Eso fue también un suceso que influyó de manera positiva en los derechos laborales de los trabajadores y cómo se protegía al personal en puestos de trabajo peligrosos. O sea que este episodio, de hecho, pues también influyó al menos positivamente en la legislación laboral de los Estados Unidos, pero claro, a costa de la vida no solo de estas 5 chicas que demandaron la compañía, sino de muchas otras anónimas de las cuales no sabemos nada, que probablemente murieron antes de tiempo debido a complicaciones por la ingestión de radio. Entonces, tras estos... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, faltan dos transparencias. Tras estos sucesos, he hecho un poquito... Bueno, no, más o menos. Tras estos sucesos se empezó a establecer una disciplina técnica que es la protección radiológica. Es decir, la radiación nos rodea, es natural, pero un exceso de ella es peligrosa. Yo en mi trabajo, que trabajo en las centrales nucleares de Ascó y de Vandellós, cuando tengo que entrar en una zona radiológica, pues llevo un dosímetro, de hecho llevo 2, un dosímetro electrónico, un dosímetro termoluminiscente,
Llevo unos guantes, llevo unos vestidos de protección para no contaminarme, o que si me contamino, se contamine la ropa, pero no me contamine yo. Hay pórticos de medida de la radiación para la entrada, para la salida, rondas en las que se monitoriza el estado radiológico de la instalación y si hay algún tipo de punto caliente, no de temperatura, sino de radiación en este caso, pues se corrige. Es decir, que la radiación no hay que tenerle miedo, sino que hay que conocerla. Hay que conocerla y domesticarla. Eso es lo que intenta hacer esta disciplina, que es la radioprotección o la protección radiológica. Entonces, esta disciplina se estableció como ciencia entre 1928 y 1945. En 1928 se aprobó la creación de un comité asesor sobre los rayos X y el radio, que al final se convirtió en lo que ahora se conoce como el ICRP, que es, bueno, en nuestro trabajo este organismo es muy importante, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es la que fija los límites de radiación para los trabajadores expuestos, como yo, y para el público en general. Las instalaciones nucleares no pueden impactar en el público más allá de una fracción de dosis muy pequeñita, para garantizar que no estamos provocando ningún riesgo a la población. Todos estos límites dependen de este organismo internacional, ¿vale? Un poquito más tarde, en 1932, la Asociación Médica Americana retiró el radio, por fin, de la lista de remedios aprobados para administración interna. Es decir, ya no se podían, el Raditor, que era una administración interna, ya no se podía usar. El Toradia, la famosa crema que tenía torio y radio, dejó de producirse en los años 60, pero a partir de 1937 ya no tenía sustancias radiactivas. Igual el cartel lo dejaron, no lo sé, con la modelo, con el cutis radiante, eso no lo sé, pero a partir de 1937 no tenía sustancias radiactivas. Y en 1934 se estableció la primera recomendación de dosis máxima para los trabajadores. Es otra unidad extraña, estos son los Röntgen, por el descubridor de los rayos X, Wilhelm Röntgen. Es una unidad obsoleta, ya no se emplea. En aquellos momentos se recomendaron 25 Röntgens al año. Esto no voy a decir a qué equivale exactamente porque sería un poco lioso de explicar, pero más o menos es 10 veces más de lo que se permite ahora. Con el tiempo los límites de dosis se han ido bajando a medida que se ha ido conociendo cómo el cuerpo humano reacciona frente a la radiación, la radiobiología, ¿vale? Entonces la medida actual son los milisieverts o los milisieverts, que no son los rayos, otra cosa, y no importa qué equivalencia tengan ahora, ¿vale? Pero haceros una idea de que el primer límite que se fijó en 1934, pues más o menos ahora estamos en un límite 10 veces por debajo para los trabajadores expuestos, ¿vale? Estos límites de dosis, como comentaba, pues se siguen refinando a partir de los mejores estudios que hay disponibles, y esto de aquí, el principio ALARA, esto supongo que no sonará, pero el principio ALARA es un principio, sí que quiero comentar porque es muy importante con la radioprotección. Tiene que ver un poco con el sentido común. ALARA son las siglas en inglés de tan bajo como sea razonablemente posible. Es as low as reasonable achievable, o algo así, ¿vale? Es decir, que los límites de radiación, es cierto que los tienes que bajar, pero llega un momento en el que bajar más y más los límites a los que estás expuesto en un trabajo como el mío, o en un hospital, o en un centro de investigación en el que se trabaje con sustancias radioactivas, te va a costar mucho esfuerzo. Igual tienes que poner unos blindajes enormes para bajar más los límites a los que te ves expuedo, pero realmente, ¿estás bajando el riesgo o estás tirando el dinero? Entonces, ese más ya no es razonable. Entonces, ha de haber un equilibrio entre hasta cuándo, digo, oye, pero si voy a protegerme hasta aquí, porque es que protegerme más no tiene sentido. ¿Me voy a poner un delantal de plomo de 20 kilos o con un delantal de un mandil de plomo de medio kilo es suficiente? Pues es suficiente, no voy a ponerme más, no voy a gastar más dinero y a cansarme yo, ¿no? Entonces, este principio ALARA guía los principios de radioprotección. Y ya, para acabar, y luego si tenéis alguna pregunta, pues adelante, unas pequeñas reflexiones, ¿vale? Porque, bueno, pues lo que hemos visto, la locura del radio, en cómo todos esos productos, desde el descubrimiento de la radioactividad, empezaron a popularizarse, pues no deja de ser un ejemplo más
y en este caso trágico porque hubo muertes involucradas, pues de cómo algo revolucionario no se acaba de entender y se aplica mal, ¿vale? Porque no se conoce. Pero también esta fascinación por la radioactividad viene impulsada por desconocimiento, por falta de transparencia, por engaño, por mentiras, por publicidad engañosa, cosas que en el presente tampoco es que nos hayan abandonado, porque también pues muchos productos en la actualidad seguro que se promocionan más allá de lo que realmente pueden demostrar, y este engaño pues nos llevó a muertes realmente. Pero, como decía, pues al final fue un motor, esas tragedias no quedaron en el vacío, sino que cambiaron las cosas, bien sea legislación laboral, en el caso de las chicas del radio, bien sean criterios de radioprotección que empezaron a establecerse con la muerte de Ben Byers por el Raditor. Y bueno, pues yo creo que este episodio nos recuerda, y yo creo que las charlas que se hacen aquí en muchísimas ocasiones, al final yo creo que esto aplicaría a todas las charlas que se hacen aquí, la necesidad de una educación científica, de la importancia de la transparencia en cualquier campo, principios de precaución y una regulación adecuada que también nos proteja de cualquier uso de tecnologías revolucionarias. Y yo creo que lo dejaríamos aquí, y si tenéis alguna pregunta, pues gracias. Venga, ¿alguna pregunta? Sí. Tú antes has comentado que esos como grifos Sí. de casa que te daban agua radiactiva con uranio, y o también el kit de juego de nuclear, Del laboratorio atómico, se sí. puede aún conseguir Sí. vencer. ¿Eso no rompería el tratado de no proliferación nuclear? No, porque el Tratado de No Proliferación Nuclear va encaminado a Que no tengan más bombas nucleares los otros materiales pero- fisionables, ¿vale? Entonces, un mineral de uranio como lo que tenía el Revigator, normalmente el Revigator podía tener alguno de torio, pero normalmente tenía de uranio y tenía carnotita. Eso es un material, es un mineral de uranio que tiene potasio, vanadio, que también contribuye a la toxicidad del Revigator. El vanadio tampoco es muy sano, tenía potasio, vanadio y uranio, ¿vale? Y es un mineral con el que per se no puedes hacer ninguna bomba nuclear. Puedes irradiarte un poquito, que es lo que intentaba hacer el Revigator con el agua, pero no puedes hacer armamento con eso. Necesitas uranio de otro tipo. No. Maldición. Y el laboratorio atómico tampoco, porque los minerales de uranio son minerales como la pechblenda, o igual tenía carnotita también. O sea, son minerales de la mina, donde hay yacimientos de uranio, pero que tú para realmente intentar hacer una bomba atómica necesitas el uranio, una variedad de uranio muy concreta, que es el uranio 235. Si te interesa el tema, sabrás que necesitas uranio 235, que tienes que separarlo del uranio 238, que eso es muy costoso, se tiene que hacer con ultracentrifugadoras. Muy pocos países son capaces de hacer eso. Lo menciones porque juraría que en mi mochila tengo una hoja precisamente con el funcionamiento de la fisión nuclear. ¿Alguna curiosidad más? ¿Alguna pregunta más? Es una tontería, pero aquí pones radiactividad y he visto también radioactividad. Sí, Como... no lo he comentado, pero efectivamente el nombre que ahora la RAE recomienda es radiactividad, sin la O. A diferencia en catalán. En catalán se escribe radioactividad, con la O, como en inglés. En los años 10, 20, 30 o 40 también se escribía de las dos maneras. Y hay muchas etiquetas que hablaban de radioactividad, y creo que en la portada del diario aquella del debate decía el agua más radioactiva del mundo, o la segunda más radioactiva. No es que sea un error ortográfico, en esa época se escribía de las dos maneras. Ahora lo que se recomienda es sin la O. La RAE pone con la O, ¿eh? No, recomienda sin la O. Gracias. Y luego también sobre el experimento que has comentado al principio sobre los rayos de sol. Sí, la fosforescencia. ¿Cómo funcionaba ese experimento y lo que has comentado de la foto, ¿no? Sí,
Becquerel lo que sospechaba, los rayos X se habían descubierto un año antes por Röntgen, una radiación energética que atravesaba paredes y que podía velar placas fotográficas que había tapado. ¿Velar qué es? Velar es que tú la revelas y entonces te queda oscuro, como si lo hubieras expuesto a la luz del sol. ¿Vale? Como todo el mundo va con cámaras digitales, claro, es que ¿teníais cámara de película o no? Claro, si hubieras tenido una cámara de película, sabrías que, ostras, para abrir la tapa tenías que enrollar el carrete, porque a mí me pasó alguna vez, que se caía la cámara, pum, y se abría, y digo, hostia, ya me he perdido todas las fotos. Porque la luz del sol revela y te oscurece toda la película, ¿vale? Entonces él lo que buscaba era ver si la fosforescencia es un fenómeno en el que tú iluminas un material con una radiación energética, generalmente es luz ultravioleta, y este material devuelve esta energía como luz visible. Eso es muy bonito de ver, hay muchos minerales que son fosforescentes, ¿vale? Y Becquerel se preguntaba si en esa fosforescencia, en esa luz que normalmente es visible, podía emitir rayos X. Entonces lo que pensó, o se copió de Abel Niepce de San Víctor, no sé, era que si yo pongo una placa fotográfica envuelta en papel opaco, de manera que la radiación del sol no me puede alterar la placa fotográfica, pongo un cristal de un mineral de uranio encima y lo expongo a la luz del sol que tiene radiación ultravioleta, si esos cristales de uranio devuelven por esa exposición al sol rayos X, me van a velar la placa fotográfica. Cuando yo la revele, veré una mancha del mineral de uranio. Y además le puedo poner, porque yo sé, Becquerel sabía, que los rayos X no penetran en los metales, de manera que si pongo una moneda o esa cruz de malta metálica, me va a dejar una sombra. Y entonces eso lo estuvo haciendo y vio que sí, que eso pasaba. Entonces dijo, ostras, pues la fosforescencia de ese mineral de uranio emite rayos X. Pero no era esa la respuesta, porque aunque no lo ilumines con el sol, que es lo que descubrió cuando estaba nublado y lo dejó aquello en un cajón, el propio uranio es capaz de emitir una radiación que no son rayos X, que es radiación ionizante, partículas alfa, partículas beta, rayos gamma, que era capaz de atravesar el cartón y de activar los cristales de plata de la placa fotográfica, de manera que cuando lo revelaba, veía la imagen de esas placas, de esas siluetas metálicas, ¿vale? ¿Un poquito más claro? ¿Sí? Si eso se lo copio de San Víctor, no lo sé. Hay productos y también la esfera de reloj hoy en día que tienen esa fluorescencia pero temporal. Es como Sí, eso sí. Eso es fosforescencia también, pero eso sería un mineral o una sustancia que por la radiación ultravioleta absorbe energía y luego la devuelve más lentamente de manera en forma de energía luminosa. Y ahí podemos hacer la distinción entre lo que es fosforescencia y lo que es fluorescencia. La fluorescencia es que cuando tú iluminas ese material con radiación ultravioleta y dejas de iluminarlo, lo que te está devolviendo el material desaparece. Se corta también, es decir, que no acumula energía. En la fosforescencia, esa sustancia está acumulando parte de esa energía y le devuelve más lentamente, porque cuando tú te vas a dormir con un reloj de estos, tú las ves iluminada, pero al cabo de 2 horas igual ya no lo ves. Eso es fosforescencia. En la fluorescencia, cuando el medio que está excitando ese material se corta, el material ya no devuelve energía, de manera que no lo acumula. Mi reloj es radioactivo. No, esos materiales no son radiactivos, los fosforescentes, no sé, el uso de radio en los relojes está prohibido, ¿vale? Pero mi reloj sí es radioactivo y no usa radio. Cada marca horaria, y además, bueno, aparte tiene muchas marcas, pues un reloj de 24 horas, ¿vale? No es de 12, es de 24, es otro tema. Pero cada marca horaria tiene una pequeña cápsula con un gas radiactivo, que no es radón, es tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno. Una disculpa, que me ha dado la impresión de que no se utilizaban isótopos de deuterio y tritio para hacer la fusión nuclear. Sí, también. Muy bien, entonces está muy al tanto de todo esto. Estas cápsulas tienen este gas radiactivo tritio y tienen un recubrimiento interior con un material fosforescente no radiactivo, como el de los relojes normales. De manera que no necesita luz ultravioleta para activarse. Ese material fosforescente está activado por la radiación del tritio,
que son emite electrones, emite partículas beta, se llaman, que son electrones, ¿vale? ¿Y que se puede liberar? ¿No? Sí, si yo rompo este reloj y peto todas las esferas, el tritio se va a liberar. Pero hay una legislación que limita la cantidad de tritio que puedes poner en un reloj para que si eso pasa, precisamente, y tú además lo inhalas todo, que sería muy difícil, la dosis que recibas no tenga ningún riesgo radiológico. ¿Vale? Hay una legislación detrás de esto, ¿eh? Pero tengo 2 o 3 relojes que las marcas horarias van con tritio, con pequeñas con pequeños cilindros, pequeñas capsulitas alargaditas, con tritio y una pintura fosforescente. Pero controlarlo debe ser un poco difícil porque no sé si no me acuerdo con exactitud cuál era cuál, pero juraría que los isótopos de deuterio y tritio salían del agua y el silicio, ¿no? No, salen del agua todos. Los dos. Los dos. Pero la fusión nuclear ahora mismo no hemos sido capaces de dominarla para producir energía. Pues sí. La dominamos solo para hacer explosiones gigantescas que son poco útiles, más bien dañinas. ¿El? Helio 3. Helio 3 también es un isótopo que se emplea en la fusión nuclear, sí señor. Bueno, y de hecho el gas de helio 3 y helio 4 ya para la refrigeración de ordenadores cuánticos, pero eso ya ni es radioactividad. Eso no es radioactividad. ¿Quiten alguna pregunta más? ¿Sí? No tiene que ver con es solo que como ha mencionado la fusión nuclear, hay un proyecto muy grande en Francia. Sí, proyecto internacional. ¿Cómo va eso? Pues a 50 años vista, como siempre. ¿El ITER o el Tokamak? El ITER. Bueno, eso me ha hecho una broma. No estoy despreciando el trabajo que hacen, ni mucho menos. Pero dominar la fusión es extremadamente complejo y tiene muchos retrasos ese proyecto. Pero se ha invertido miles de millones de euros, es un proyecto internacional, está físicamente en Francia, pero están colaborando muchos países, España también. Y aún está lejos de que consigan el primer plasma estable, bueno, que aún no funciona, vamos, que no ha acabado. Esperemos que hay una oficina aquí en Barcelona, Fusion for Energy, que trabaja para ITER. Entonces esperemos que bueno. ¿Sí? ¡Ah! ¡Hostia! Sois lo mejor. Sois lo más. No, en serio, que yo tengo amigos que trabajan, de mi época de estudiante de doctorado, pues muchos que trabajaban en fusión. Yo trabajé, bueno, mi tesis era más de gestión de residuos radiactivos de alta actividad, pero tenía muchos compañeros que trabajaban en fusión y algunos están en CIEMAT, algunos están en Fusion for Energy, sí. Pero aún bueno, entonces vosotros tenéis más información de cuándo tendremos el primer plasma. Ya no digo electricidad, primer plasma. Quería comentar que hablando del tricio, el litio, sí, claro, el tricio puede, la proveniencia del tricio puede ser del deuterio o también del litio, entonces no es incorrecto lo que he dicho. ¿Puedo hacer un comentario sobre el estudio Totalmente. histórico? Yo creo que ella llamó a la sustancia radioactiva polonio en honor de la Polonia porque ella vivía en París. Sí, en mi país. Y a aquel tiempo había mucha xenofobia y hubo gente que por detrás de su piso salió a protestar contra la polaca. Había mucha xenofobia, mucho nacionalismo tóxico. Sí. Y ella, cuando tuvo que nombrar la sustancia que había descubierto, decidió de nombrarla con el nombre de Polonia, porque no quería nada que ver con la Francia, porque los franceses la habían tratado. Interesante. Gracias. Juan Pablo. Quiero hacer un par de comentarios. Primero, no te preocupes, Ferrat, que se me va la puerta de atrás para que los de Víctor no te peguen nada. Estate tranquilo. Veo que sigues llevando 2 relojes. Sí. Has evolucionado. Antes llevabas 2 relojes normales, ahora llevas uno digital. Uno digital y uno de 24 horas. Y este radioactivo de 24 Ya horas. 5 años, ¿no? Para mirarte lo que vas a llevar. Y luego te quería preguntar, no sé si has reflexionado, porque es una pregunta que igual no tiene respuesta. No solamente cuando el radio hubo esta locura de la relatividad, sino fijamos, por ejemplo, en los superhéroes, Spiderman, Sí. es una radioactiva, Sí. Hulk también. es una de estas radioactivas, o sea, Pero Godzilla también, ¿eh? pero bueno, siempre y de repente, o sea, la radioactividad tenía como esta buena fama o así, y de repente pasó a ser el demonio completo, hasta el punto que hoy en día cualquier cosa que sea que hable de radioactivo ya es ¿Quién no está? ¿Quién no se pone ya? terrible, bueno, si tú has pensado esto, ¿en
qué momento se dio este cambio de repente, ¿no? Yo suelo pensar... ¿Es lo que cura todo? Sí, sí. A ser el demonio... Yo siempre he pensado que es por el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Es decir, el estigma de la... no es por presumir, pero mi empresa produce el 50% de la electricidad que se consume en Cataluña, ¿vale? Con 3 reactores nucleares. O sea que la mitad de todas estas bombillas, la mitad las iluminamos nosotros y son nucleares. La mitad de los coches eléctricos que hay, en el fondo son nucleares, porque cargan su electricidad. Entonces, claro, eso es un uso civil, pero ese uso civil, al final, el origen está en un esfuerzo bélico. Yo creo que ese pecado original de la energía nuclear lo ha marcado y lo seguirá marcando. Ahora yo creo que se está cambiando un poquito las encuestas, al menos hay estudios demoscópicos y tal que muestran que hay cierto cambio de opinión, ¿vale? Más a favor, ¿vale? Porque obviamente nuestras centrales no explotan, no pueden explotar, por los diseños que tienen, obviamente no tiene que ver con Chernóbil ni todo eso. Chernóbil, sí, pero yo creo que antes de Chernóbil ya teníamos mala fama, ¿eh? Lo que es Chernóbil lo empeoró, sí, efectivamente. Espera, que creo que primero habías achacado la mano primero. Que de hecho, el tema este de la mala fama se nota porque una creencia falsa que tiene mucha gente es que lo de las torres que salen las centrales se ahogó cuando en realidad es vapor de agua, y el tema de las explosiones fue porque la Unión Soviética, ¿cómo se dice?, experimentaba con la central nuclear, pero realmente si hay algún problema se suelta la barra del acito y se apaga la fusión. Entonces... Sí, en Chernóbil, bueno, estás mal al día, ¿eh? En Chernóbil sucedió primero que el diseño del reactor era malo, eso es un hecho, pero sobre todo sucedió por una mala gestión, por una prueba no autorizada, no ejecutada correctamente, en la que se desconectaron sistemas de seguridad, y luego las consecuencias fueron a más por la gestión del gobierno, ocultación, no evacuaron Pripyat cuando tenían que hacerlo inmediatamente. Bueno, si habéis visto la serie de HBO de Chernóbil, que luego nos la pusieron en alguna otra cadena, en alguna otra plataforma de streaming, describe muy bien lo que pasó. Entra en algún aspecto técnico, pero sobre todo al final es falta de cultura de seguridad y mala gestión, sobre todo eso. Y tú habías levantado la mano también. A propósito de dónde viene esta mala fama, ¿no? Hay uno de los temas que me gusta mucho es el retrofuturismo. Sí. Entonces, claro, en los años 50 estaba muy de moda, era y era como, junto con la era espacial, eran las dos hacia donde apuntaba el futuro, era la era espacial y la nuclear, ¿no? Y entonces había, por ejemplo, los fabricantes de coches proponían en el futuro coches nucleares, trenes, incluso aviones, ¿no? Sí. Entonces el nuclear era un paradigma del futuro, igual que el espacio. Pero yo creo que luego en los años 70, principios de los 70, con el movimiento ambientalista y luego la famosa accidente de las 3 millas. Eso también, 3 Mile Island fue un mazazo. Porque fue un golpe muy fuerte. Sí. Incluso hay una película excelente que le hicieron, creo que unos años después. Síndrome de China, Sí, con Jane Fonda y Jack Lemmon y Michael Douglas. Sí. Está un poco exagerado, ¿eh? Desde el punto de vista técnico no es como la serie de Chernóbil, creo que estoy contigo. Está como película dramática está bien, pero como fundamento técnico, a diferencia de la serie de HBO, que es muy buena, esa no. Esa no. Como película dramática, pues sí, pero como cosa realista de lo que pasó, pudiera haber pasado, no. Otra pregunta por aquí. Sobre el hotel que sigue dando tratamiento. Sí. Si ya se ha demostrado que va mal. Eso es muy curioso, pero yo me hago la misma pregunta. Digo, ¿cómo puede ser que el palacio del hotel, spa, palacio del radio, te vayas allá 14 días a respirar radón? Digo, pero si el radón es un cancerígeno demostrado, ¿cómo es eso posible? No tengo explicación.
Y tú vas a la página web y están ahí los tratamientos, los días son más caros, ¿eh? Las noches de hotel, ir allí para una estancia de un fin de semana sin probar el agua radioactiva, oye, de ser bonito eso, ¿eh? Pero claro, un tratamiento de 14 días, irradiándote y claro, por si acaso tienes que pagar por adelantado. Claro, no lo entiendo. En España hay balnearios también que presumen de radioactividad. Lo que las actividades son muy bajas, y si tú vas a la página web del Consejo de Seguridad Nuclear, todas las inspecciones que hace el Consejo, no, es que a nosotros vienen, nos inspeccionan, van a los hospitales, porque también tienen material radioactivo, los equipos de rayos X, también hay inspecciones a los balnearios por el radón, porque hay una legislación detrás, la instrucción IS-33 y la instrucción IS-47 del CSN, regula cómo tienes que medir, no solo en los balnearios, sino también en ciertas ciudades, en los puestos de trabajo, donde se puede acumular radón, ¿vale? Entonces hay inspecciones, son públicas las actas, ¿eh? Y puedes ir, y el consejo ha ido a tal balneario, hay cosas que están tachadas, bueno, porque son confidenciales, pero van ahí, miden los equipos de medidas y los niveles de bequerelios metro cúbico en el aire pues no superan ciertas dosis. Es decir, que si un balneario cumple la legislación, tiene tan poca radioactividad que tampoco te curará nada, ¿no? Porque si presumes de que es muy radioactivo, pues aquí sería ilegal, no puedes tenerlo porque incumples la legislación. Ahora, allí en la República Checa, es que no lo entiendo. Porque ahí la actividad es fuerte, es alta. En este sentido, lo que le comentas que hay un pueblo en Irán donde hay un nivel de electricidad, ahora no me acuerdo, se puede... Sí. Hay un nivel de electricidad muy alto, debido a la geografía del territorio. Sí. Y hay fuentes termales allí, la gente vive allí, está contenta. Y viven allí. Sí, que claro, aquí en este lugar, en Barcelona. Quería comentar que también si tú te vas a vivir a Finlandia, el nivel de electricidad que tú le puedes... la radiación natural por... La radiación natural allí son 3-4 veces que aquí. Entonces, si vas a Civita, en Italia, con toda la geología del territorio, el nivel de electricidad allí es mucho más alto. Entonces, sí. No es algo que es igual en todo el planeta. Hay cierto. Depende de la geología, de la altitud también, porque si vas a vivir a 4.000 metros, como en Perú o no sé, tienes más radiaciones. Los rayos cósmicos del cielo. Entonces, o los pilotos de avión, los pilotos de líneas comerciales también se irradian. Ostras, ese soy yo, perdonad. Sí, son las 9, el Duolingo. Que no se me escape. No lo voy a hacer ahora. Pero a lo que comentabas quería hacer un apunte adicional, porque claro, la radiación natural, tenemos en la Tierra hay varias fuentes de radiación natural, el agua, la Tierra, sobre todo el potasio, del espacio, los rayos cósmicos, el radón, todo eso contribuye a una dosis media alrededor de 2,4 milisieverts al año, más o menos 10 veces menos. No exactamente, 10 veces menos de la dosis profesional que yo puedo tener. Es decir, que yo puedo recibir al año, no lo he recibido nunca porque pues, por mi trabajo no tengo que acceder a zonas muy radiactivas, pero yo podría recibir al año una dosis 10 veces superior a la dosis natural, normal, promedio, y esa dosis está demostrado que no tiene ningún efecto negativo sobre mi salud, porque si no esa dosis no sería legal. Entonces, esos sitios, por ejemplo, creo que en Brasil también hay una playa, un sitio donde hay un fondo radioactivo muy alto, y ves un montón de bañistas allí, y ese terreno, pues de forma natural es más radioactivo, y no pasa nada, pues porque a ciertos niveles muy bajos de radiación, no hay un efecto determinista de daño, es decir, porque tú te irradies a esa dosis, no vas a desarrollar una quemadura, nada. A largo plazo, un cáncer, en principio la probabilidad sería igual que si te irradiaras 10 veces menos, porque no hay una franja de dosis en la que no se ha demostrado que eso sea dañino. Obviamente cualquier dosis te puede generar daño en el ADN y te puede provocar algún efecto malo, sí, pero no está demostrado que en cierto rango de dosis baja, tu cuerpo vaya a desarrollar una enfermedad. Entonces, por eso en todos esos sitios donde el fondo radioactivo natural es mucho más alto, la incidencia de cáncer no es mayor.
¿vale? Es más o menos la misma que aquí. Y en los trabajadores de la industria nuclear, que reciben dosis pues 10 veces superior a la dosis natural, está demostrado, porque además eso sí se estudia por estudios epidemiológicos, que tampoco hay una tasa de cáncer superior. Pero si esa dosis, en lugar de ser 10 veces, fuera 50 o 100 veces superior, entonces es otra cosa. Porque entonces entras en un régimen en el que ya puedes tener daños deterministas, que se llaman, en los que sí o sí hay ciertas dosis de radiación que sabes que sí o sí van a causar daños. Porque ya son dosis muy altas. Toda la radiobiología y la radioprotección es un campo complejo. Los astronautas de la estación espacial. Sí, también. No puede quedarse allí por demasiado tiempo, porque hay un problema, claramente, ausencia de gravedad que te daña. Pero también hay dosis más altas que... Al final es un tema de cantidad. Pero en la parte baja hay una nebulosa allí en el que básicamente te importa estar en la parte baja que en la parte alta. Estás igual de bien o de mal, porque al final cáncer hay. Y parte de ese cáncer puede venir de la radiación natural, sí. Pero la frecuencia no depende de la dosis. Aunque los criterios de radioprotección, de manera conservadora, asumen que el daño siempre es proporcional a la dosis. Pero eso a bajas dosis no está demostrado. Pero conservadoramente se asume que sí, a efectos de fijar límites de dosis, para proteger al personal y al público. Es un campo complejo el de la radioprotección y la radiobiología. Sí. Una pregunta. Habéis hablado de por qué se veía mal lo de la radioactividad, Sí. que publicamos en el Escéptico. Ahora ya no me acuerdo ni de casi nada del artículo, que decía que en cualquier película o en cualquier obra, cuando sale un científico sabes que será causa del problema. Cuando sale un ingeniero sabes que será parte de la solución. Eso es muy curioso. Es decir, en las películas si alguien sale que es científico, dices, no sé cómo, pero habrá un problema por culpa de él. Y esto se ve que sucede siempre, cuando sale un científico, con los ingenieros no tanto, los ingenieros suelen ser parte de la solución. Me alegra por mi formación. En las series de televisión, si alguien dice que es científico, matará a alguien. Y hubo una época en que todos tenían un acento alemán. Pues con este acercamiento de los ingenieros damos un aplauso a Gracias.